veníamos hablando de cómo Dios opera y trabaja en ese trato con nosotros, ¿no? Y tiene que ver con esto que estábamos hablando ahora muchísimo, de cómo somos probados en la paciencia. Ahora, yo los viernes anteriores venía haciendo el énfasis y enfocándome en cómo Dios trabaja, cómo hace Dios, cómo utiliza Dios la prueba para trabajar, moldear nuestro carácter para que nos parezcamos más a Jesús, seamos transformados a la imagen de Jesús, ¿no? ¿Te acuerdas que hablé de las radiografías, que comparábamos? Entonces, el objetivo de Dios es que nuestra radiografía sea cada vez más parecida a la radiografía de Jesús. Y es un proceso duro, la prueba y el dolor tienen mucho que ver en eso, en ese proceso en el que nuestro carácter es transformado, es trabajado, es a veces triturado, golpeado y demás, ¿no? Pero hoy quiero enfocarme ya no solo en cómo opera Dios, sino qué es lo que me toca a mí, cómo tiene que ser mi actitud y mi reacción frente al proceso, ¿no? Cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, ¿cuál tiene que ser según la palabra de Dios, no según mis emociones, según la palabra de Dios, mi actitud? ¿Cómo tengo que encarar? ¿Qué tengo que hacer? Porque algo tengo que hacer cuando Dios permite que venga la prueba sobre mi vida, porque se espera un resultado glorioso. Pero no depende solo de Dios, también juega mucho cómo yo reacciono, cómo yo respondo, cuál es mi respuesta. Está mismo en el capítulo 12 de Hebreos, sobre el que estuvimos trabajando anteriormente, pues tenemos a partir del versículo 12 del capítulo 12 de Hebreos, tenemos algunas respuestas. Entonces yo hoy básicamente voy a hacer énfasis en dos de ellas, pero vamos a leerlo un momento, porque el proceso no es unilateralmente divino, también requiere una parte humana, requiere una parte nuestra, requiere acciones también de mi parte. De hecho es importantísimo y es fundamental nuestra respuesta, y es clave esa colaboración o no colaboración de nuestra parte. Eso es lo que va a llevarnos a un resultado positivo y podemos decir, bueno, he salido fortalecido de la prueba, o si yo no colaboro voy a salir destruido de la prueba. Mi fe va a ser destrozada y probablemente voy a salir herido y alejado de Dios por completo. Pero por eso es tan importante cómo yo respondo y cómo reacciono. Mira lo que dice Hebreos 12. Vamos ahí, si tienes la Biblia ahí, en Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 12. La versión Reina Valera dice así: por lo cual, me voy a centrar en este versículo sobre todo, en el 12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Interesante, manos levantadas, rodillas paralizadas, es el énfasis que quiero dejarte. Versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, está hablando de Esaú, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¡Wow! Tremendo pasaje. Ahora, yo quería centrarme en cómo es nuestra reacción frente a la prueba, basada en este primer versículo que te compartí, el versículo 12. Hay una serie de pasos que Dios espera que demos, pisadas firmes, ¿no? Y el primer concepto que me llamó la atención mucho es el de levantar las manos caídas. Es la primer orden que Dios dice. Bueno, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, manos levantadas y rodillas levantadas también. Ahora, levantar las manos caídas, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿O qué tiene que ver eso para nuestras vidas? ¿Sí? Las manos levantadas son una forma de expresar una respuesta de alabanza a Dios, ¿no? Cuando levantamos las manos, lo primero que nos viene a la cabeza es la alabanza, una actitud de alabanza, una actitud que en lugar de la queja, que es la tendencia natural que tenemos cuando vienen los problemas, cuando viene la prueba, lo primero que tendemos es a quejarnos. Pero Dios espera que podamos tener una actitud de manos levantadas, una actitud de alabanza.
Levantar las manos significa responder a las situaciones negativas, no con queja o con resignación, sino reconociendo la presencia, la soberanía y el amor de Dios en medio de ellas. Yo podría quedarme detenido en esa actitud, o puedo decir, Señor, mira, esta situación está en tus manos. Yo voy a confiar porque sé que tienes un sitio mejor en un tiempo correcto, ¿no? Entonces, la alabanza es clave en mi respuesta frente a la prueba, frente al trato de Dios. Y alabar es mucho más que cantar. Alabar es mucho más que cantar un himno en la iglesia. Es básicamente reconocer que Dios está presente. Es realmente entregarte en los brazos de Dios, creyendo de que Él verdaderamente tiene el control. Y alabar es una respuesta de fe, ni más ni menos, es una respuesta de fe. Hay un hombre llamado Viktor Frankl, un judío, es un escritor y psiquiatra judío que murió hace unos años. Escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido. Este escritor estuvo en los campos de concentración durante el exterminio nazi, sufrió todo tipo de penalidades que ya sabéis, brutalidades, frío, hambre, de todo, y vio cómo su familia moría, vio cómo sus madres, sus hermanos morían en el campo de concentración. Ahora, él escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido, y termina, una de las claves en las que el libro se centra al final es que realmente el hombre puede disfrutar de una vida digna de vivirla. Y cuando tú lees eso de alguien así que vivió lo que vivió, lo primero que te preguntas, ¿cómo este hombre puede llegar a esa conclusión? Que en medio de la peor situación que un ser humano puede vivir, la vida es digna de vivirla, ¿no? Él termina diciendo algo así como que al hombre realmente se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, que es la última de las libertades humanas, la elección de una actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Es decir, te pueden robar tu libertad, te pueden confinar por culpa de una pandemia, puedes estar en la cárcel, puedes estar pasando hambre, no tener un pedazo de pan para llevarte a la boca, puedes ser despojado de tus posesiones, de tu salud, de tu familia, aunque pierdas lo que sea que tenga que ver incluso con lo espiritual, con tu salud psicológica, siempre va a haber algo que nada ni nadie puede arrebatarnos, y es la libertad de poder elegir qué actitud y de qué manera yo enfrento esas situaciones, ¿no? Esa es una de las claves que este hombre llega y que a nosotros también como hijos de Dios pues cobra un sentido súper especial para nosotros. El Salmo 139:9 dice: aunque tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y el viernes pasado yo hablé y mencioné también el caso de Job, uno de los casos más emblemáticos de un hombre que sufrió absolutamente de todo y en un momento tuvo que escoger. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a quejarme de lo que Dios permitió, de lo que Dios trajo a mi vida? ¿O voy a elegir cuidar lo que dice mi boca, cuidar mis labios al extremo? Y realmente Job en un momento de enfermedad, desolado, golpeado por la pobreza, siendo rico anteriormente, tuvo que incluso escuchar el consejo de su esposa que le decía: maldice a Dios. Y él termina diciendo en el versículo, en capítulo 2, versículo 10, él termina haciendo una pregunta, le pregunta a su esposa: ¿recibiremos de Dios lo bueno y el mal no lo recibiremos? Curiosa respuesta de parte de Job. Y ese es el ejemplo, nos da el ejemplo perfecto de cómo actuar, qué hacer frente a una situación de crisis. Yo puedo maldecir. ¿Qué significa maldecir? Maldecir es decir mal, o sea, quejarme, insultar, entrar en una actitud de lamento, de depresión, o puedo recibir como que, este mal quizás venga de Dios. Job tenía todas las cartas en su mano para quejarse, pero eligió jugar a las cartas de la alabanza, aún en el peor momento. Cuando estaba postrado, estaba enfermo, incluso yo estoy seguro que no sentía la presencia de Dios en ese momento. Sentía dolor, sentía confusión, angustia, pero dice
que en todo esto no pecó Job con sus labios. En medio de todo eso, Job no pecó con sus labios, sino que se mantuvo, al contrario, se mantuvo en integridad. Entonces, una de las dos claves que quiero resaltarte hoy de cómo responder al trato de Dios, a la prueba, cuando vienen los momentos de proceso en nuestras vidas, la primera clave es manos levantadas, manos arriba, labios de gratitud, labios de alabanza, de reconocer que Dios está al control de todo. Esa es la clave número 1 que quiero dejarte, que basada en lo que leíamos en el versículo de Hebreos, capítulo 12. Ahora, mira lo que dice, otra vez lo que dice ese versículo, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Manos levantadas y levantad las rodillas paralizadas. O sea que habían unas rodillas que estaban paralizadas, y las rodillas son una imagen que tiene que ver con nuestra vida de oración, ¿no? Cuando hablamos de rodillas, a mí lo primero que se me viene a la mente es nuestra vida de oración. Las rodillas paralizadas son una manifestación de una vida de oración que está deficiente, una vida de oración que está paralizada, ¿no? Entonces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, situaciones adversas, nuestra vida de oración en ocasiones disminuye. Cuando estamos en momentos de crisis, es como que nos inhibimos de orar, se nos quitan los deseos de orar. Y yo te voy a ser honesto, a mí me tiene pasado. Y yo estoy seguramente que a ti también has tenido tus momentos de sentirte seco, momentos que son los que justamente tú más tienes que orar. Esos momentos en donde tú más tienes que buscar de Dios son los momentos donde menos te apetece, donde menos sientes deseos de orar. Y yo estoy seguro que a ti te ha pasado. A mí, honestamente, me ha pasado muchas veces. He sentido esos bajones, esos momentos en donde se siente esa voz de alarma, ¿no? Y dice, ahora es cuando tienes que orar más, no menos. Ahora es el momento de destrabar esas rodillas que estaban paralizadas, y es momento de levantarlas y ponerte en oración. Porque el desánimo hace eso, que entremos en las contradicciones, provocan esa falta de deseo de orar. Y es como que te sientes asfixiado, es como que nuestra alma se va asfixiando cuando falta la oración. Y hablando de oración, los discípulos que no sabían orar, le pidieron ayuda a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les respondió con una oración modelo que todos conocéis de memoria, seguramente, que es el Padre Nuestro. Y es muy interesante, no quiero entrar a hacer un estudio profundo del Padre Nuestro, pero al menos quería rescatarte algunas claves muy sencillitas que nos pueden ayudar a cómo responder y cómo utilizar ese Padre Nuestro como una forma de responder a la adversidad, responder a cuando nos falta incluso el deseo mismo de orar. El Padre Nuestro tiene una cantidad de elementos que son como vitaminas y como nutrientes para nuestra alma, para nuestra vida, cuando estamos especialmente desanimados. Hay algunos elementos. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Y aquí ya, en este principio del Padre Nuestro, hay 3 ideas fundamentales, 3 aspectos que tienen que ver primero con el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Es decir, ya empiezo orando y declarando con mi boca que esto no se trata de mi nombre, esto no se trata de mi reino, o sea, de mí. Cuando hablo de mi reino, hablo de mi capacidad o mi necesidad de control, de influencia. Esto no se trata de mi reino, no se trata de mi influencia, de mi gobierno. Muchos de nosotros seguramente tenemos tendencia, y es normal que el ser humano tiene esa tendencia a querer dominar todo, a querer controlar todo en su vida, en su alrededor, incluso en la vida de otros. Tremendo. Pero esto no se trata del gobierno mío, sino que se trata del reino de Dios. Yo estoy declarando que no se trata de mi gobierno, sino del de Dios. Se trata no de mi orgullo, de mi nombre, de mi prestigio, sino del prestigio de Dios. No se trata de mi voluntad, no se trata de mis caprichos, de mis deseos, sino de los deseos de Dios. Entonces, cuando yo oro, cuando yo digo Padre nuestro que estás en los cielos, yo estoy declarando y estoy
por así decirlo, rompiendo contra el mayor obstáculo que Dios tiene para obrar en la vida tuya y en la mía, la vida de las personas, que es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra necesidad de control, de gobierno y nuestra propia voluntad, nuestros propios caprichos. Entonces ya empezamos rompiendo eso, rompiendo con el peor obstáculo que Dios tiene en nuestras vidas. Y ahí es cuando pasamos, una vez que yo reconozco que se trata de Él, se trata de su reino, se trata de su voluntad, se trata de su nombre, ahí yo paso luego a pedir por necesidades. Una vez que yo hice eso, yo paso ahora así a enfocarme en necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal y todo lo demás. Entonces aquí pasamos a las necesidades, tenemos 4 necesidades básicas. La primera es el pan nuestro de cada día, tiene que ver con el pan espiritual, pero también el material, con la provisión. Oramos siempre por provisión, por trabajo, por el pan, pero también por el pan espiritual, ¿no? El pan de Dios, que tiene que ver con fe, con la fe que nos da fuerza, nos da fortaleza, nos levanta, y hoy en día necesitamos más que nunca vidas que saturen fe, que rebosen fe. Ahora, lo segundo es que necesitamos el perdón de Dios. Y curiosamente el perdón de Dios está ligado a mi capacidad de perdonar. Entonces, perdónanos Dios como yo perdoné a otros. El perdón de Dios está ligado a mi capacidad de perdonar a otros. Está condicionado un poco a eso, ¿no? Lo tercero es que tiene que ver con la tentación. Líbranos de la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación es la puerta al pecado. Si yo controlo la tentación, no va a haber, el pecado no tiene lugar para entrar en mi vida. Por eso mi oración ya no es solamente por no pecar, es líbranos de la tentación, líbranos de esa puerta por la que el pecado puede entrar y destruir mi vida. Y las consecuencias del pecado están ahí a la vista de todos. Miras a tu alrededor, vas a encontrar pecado. Miras en ti mismo y seguramente encuentres también pecado. Pero el pecado entra a través de la tentación. Por eso es la puerta de entrada para el pecado. Si cerramos esa tentación, por eso oramos, líbranos de la tentación. Cierro esa puerta, el pecado no puede entrar ahí. Y la última de las necesidades, líbranos del mal. Y creo que hoy estamos todos orando siempre por este virus o por otros tipos de mal. El mal tiene muchas manifestaciones diferentes. Se manifiesta en forma de enfermedades, pero también se manifiesta de otras muchas maneras. Sugerencias, mentiras, dudas, temores, todo aquello que tiene que ver con el mal. Y oramos para que Dios, Señor, tráenos libertad, líbranos de esa capacidad que tiene el enemigo también de influenciar nuestra vida, si nosotros le abrimos esa puerta. Entonces, para resumir, ¿cómo tengo que actuar? Hay más claves. Más adelante hablaremos más claves. Hoy no es el caso y no quiero chupar todo el tiempo en eso. Pero 2 claves básicas que el Señor me habló a mí, yo quiero compartirte, que estoy seguro que Dios te va a hablar a tu vida también. En los momentos del trato de Dios, de la prueba, los momentos más duros de tu vida, 2 claves: levantar las manos, es decir, alabar. Segunda clave, destrabar esas rodillas que están como petrificadas y ponerte y refortalecer tu vida de oración. Es tiempo de alabar y es tiempo de orar más que nunca. Para nosotros a nivel personal y para nosotros como iglesia es el tiempo no de la queja, sino de la alabanza. Es tiempo de reconocer que Dios está al control, como hablábamos al principio. Y es tiempo también de doblar nuestras rodillas más que nunca y de darle a la oración el lugar que le corresponde. Volver a conectarnos. No permitamos que el enemigo siembre dudas, siempre incredulidad, siempre desánimo en nuestra vida. Por eso necesitamos orar y estar enchufados con Dios, para ser renovados y que nuestra vida pueda rebosar de fe. 2 claves, no son sencillas, no son fáciles, pero son 2 claves fundamentales. Hay más, hablaremos de más. Pero ¿qué sentido tiene esto para ti? ¿De qué manera tú has podido aplicar de manera práctica esto sobre tu vida? Yo muchas veces he tenido que, en situaciones de queja donde yo me veía que era tentado a quejarme, a incluso a insultar o a maldecir, entre comillas, yo he tenido que
coger y pararme y de realmente, Señor, te pido perdón por lo que hay en mi mente. Quiero alabarte porque yo sé que tú estás en los mandos, ¿no? Y yo sé que te ha pasado esto también, como me pasa a mí, nos pasa a muchos de nosotros, que tenemos que elegir en ese momento: voy a quejarme, voy a decepcionarme, voy a lamentarme, voy a lamerme las heridas, o voy a alabar a Dios porque Él está al final al control de todo, y yo sé que es parte del proceso de Él para que cada día me parezca más a Él.